Queridos hermanos, Jesucristo, palabra única de las Sagradas Escrituras. De muchas maneras ha hablado Dios, pero es una sola la palabra. Las maneras son distintas, los profetas son distintos, los patriarcas son distintos, pero la única palabra es el Verbo encarnado, el Verbo eterno del Padre. Cristo, palabra única de las Sagradas Escrituras. De ahí que nos siga diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las Divinas Escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. La Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras como venera el cuerpo del Señor, el cuerpo del Señor. Y no cesa de presentar ese pan, ese único pan que tiene podríamos decir, dos elementos, que es el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Si ustedes pueden notar, la Santa Misa se compone de estas dos mesas. La mesa de la palabra, que es la que prepara el corazón, la que nos ayuda a entender el misterio, y luego viene entonces el pan eucarístico, donde el mismo Señor se hace presente, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad nos llegan a través de su cuerpo, de la Santa Eucaristía, pero la preparación es la primera mesa, el primer pan, el primer plato, podríamos decir, es esa mesa de la palabra. Y esta es la estructura también del encuentro de Jesús resucitado con los discípulos de Emaús. Primeramente les anuncia las Sagradas Escrituras. Y dicen los discípulos de Emaús, no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. Y luego entonces parte con ellos el pan lo bendice, se lo entrega y ahí los reconocen. Y es que Jesús, podríamos decir, se nos da de muchas maneras, el mismo Jesús, aunque la manera de dársenos por antonomasia, por supuesto, es la Santísima Eucaristía, que excede, ya es un misterio que excede toda palabra, toda comprensión, y ahí solo nos queda entonces, ¿verdad?, la contemplación de ese misterio admirable del cuerpo y la sangre del Señor. En las Sagradas Escrituras la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. La Iglesia encuentra su alimento y su fuerza, alimento y su fuerza. Podríamos decir que en cada Eucaristía, como fuente y cumbre de la vida cristiana, como el servicio de este pan de la palabra, en cada Eucaristía nace y renace nuestra vocación cristiana, nuestra vocación sacerdotal, nuestro espíritu misionero. Es ahí, podríamos decir, donde cada cristiano encuentra el impulso para seguir viviendo, seguir testimoniando, seguir anunciando a Jesucristo, a quien recibimos vivo, presente y real en esta doble mesa de la palabra y de la Santa Eucaristía. Vamos a tratar ahora un tema muy importante en el desarrollo de nuestro programa, que es el de la inspiración y verdad de las Sagradas Escrituras. Dice el Catecismo en el número 105, Dios es el autor de las Sagradas Escrituras. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y se manifiestan en las Sagradas Escrituras se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Le da unidad a las Sagradas Escrituras, que es una única palabra. Es Jesucristo, principio y fin, como explicaba ahorita, pero también la unidad le viene del Espíritu Santo. La palabra de Dios ha sido puesta escrita por inspiración del Espíritu Santo, por eso Dios es el autor principal de la palabra de Dios, autor principal. Y digo principal porque también aquí entran los autores humanos, entran los profetas, entran los patriarcas, a quienes Dios eligió con sus cualidades, con sus dones, con sus talentos,
De tal modo que el agiógrafo, el autor sagrado, no es un simple copista, no es como un secretario, no, es un verdadero autor de la palabra de Dios, a quien Dios escoge con sus dones, con sus carismas, con su forma de ser, para decir todo lo que Él quiere decir y solo lo que Él quiere decir por inspiración divina, por inspiración del único Espíritu de Dios que anima y conduce la historia, conduce la iglesia. Los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Las Sagradas Escrituras nos trae la verdad. Naturalmente no se trata de una verdad filosófica, no se trata, aunque encontramos ahí toda una antropología, toda una sabiduría humana, pero no es una filosofía, no. En las Sagradas Escrituras no es una verdad científica, no es una verdad científica, no. En las Sagradas Escrituras encontramos una verdad salvífica. Lo que Dios nos quiere comunicar, nos comunica de hecho a través de las Sagradas Escrituras es, podríamos decir, un camino de salvación, un camino de salvación. Esa es la finalidad de la divina revelación, compartir con nosotros la bienaventuranza divina, que podamos compartir el reino de Dios, el reino de los cielos, desde aquí, desde nuestra historia, pero llegando hasta el más allá de la historia santa. Por tanto, la verdad que nos comunica las Sagradas Escrituras es una verdad divina, una verdad de fe, una verdad de salvación, una verdad de salvación que no se contradice, por supuesto, con lo humano, no, se integra. Hemos dicho que lo humano es la base para el mismo Dios, podríamos decir también, comunicársenos. Entre lo humano y lo divino hay un matrimonio, hay una unidad donde Jesucristo en persona es, podríamos decir, el emblema, el signo más fehaciente de esta unidad entre lo humano y lo divino. Por tanto, la ciencia, cuando es verdadera, cuando es justa, cuando es auténtica, no se contradice con la fe, no, porque hay un solo creador del cielo y de la tierra. Y el científico lo que hace es descubrir lo que hay, podríamos decir, ya puesto en el universo por el único Dios y Señor, y aplicarlo. Lo que pasa es que a veces la maldad de nuestro corazón, los egoísmos, los intereses, las injusticias, las mentiras, oscurecen esta verdad y podríamos decir, en vez de construir, de llevar a lo humano a dignificar al hombre, los conducen a la muerte, a la eutanasia, al aborto, a tantas cosas, a tantos males. Pero si seguimos los principios de fe, si seguimos la verdad, si seguimos, podríamos decir, la norma de comportamiento que el Señor nos ha establecido en su palabra, tendríamos un mundo realmente distinto, un mundo humano, un mundo lleno de Dios. Por eso nos dice el Catecismo en el número 8, sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro, el cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo nos abra el Espíritu a la inteligencia de esta misma palabra. No es una religión del libro, no, porque esa palabra necesita ser interpretada, como decíamos ahorita, y es interpretada en la iglesia que ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido el Espíritu. No es letra muerta, sino que esa palabra se hace vida en el culto, se hace vida en la fe, se hace vida en la profesión de esa fe, Bien, el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. En las Sagradas Escrituras Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras.
hay que tener en cuenta, como Dios es el autor principal de la palabra de Dios, y Dios nos habla en forma humana, y Dios, podríamos decir, hace uso del profeta con todo lo que es importante entonces entender la cultura podríamos decir, del pueblo de Israel, la historia, qué quería decir tal o cual palabra en ese tiempo, pero también desentrañar qué Dios nos quiso decir a través de esa palabra, de esa comunicación, Y por tanto, aquí es importante tener en cuenta todo lo de los géneros literarios, la historia de ese pueblo, la cultura, la forma de ser, su forma de gobierno, todo eso ayuda, incluso ir a Jerusalén y caminar por los lugares donde Jesús caminó, todo eso ayuda a una comprensión, a una inteligencia de la fe, pero sobre todo el Espíritu Santo, que es el que ayuda a entender. Por eso nos dicen los obispos en el magisterio que la palabra de Dios debe ser interpretada con el mismo espíritu con que fue escrita, es decir, con el Espíritu Santo, que es el primer oyente de la palabra, pues el mismo Espíritu dice, yo no le comunico algo propio, yo comunico lo que he oído, lo que he escuchado, y es que en la Santísima Trinidad hay una armonía total, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo, de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se expresa y se anuncia de modo diverso en obras de diversas índoles, histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. En la Biblia encontramos muchos géneros literarios, encontramos fábulas, encontramos narraciones, encontramos salmos, encontramos oraciones, encontramos evangelios, todos esos son géneros literarios distintos, encontramos cartas y sin embargo en esa variedad de géneros, en esa variedad de tanta gente, en esa variedad de acontecimientos, en esa variedad de esa cultura de Israel, Dios expresa una única palabra, que es la palabra de Cristo, que es la que le da esa unidad a las Sagradas Escrituras y también el divino Espíritu de Dios. Bien, pues vamos a parar aquí ya esta entrega del día de hoy, pidiendo al Señor que derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes, que les proteja, que les conceda sus dones, les conceda su paz, que les asista en medio también de las dificultades y que nosotros también con corazón agradecido podamos dar gracias a Dios, podamos también dirigir a Él una oración de bendición y de alabanza. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.